Más recientemente, Alejandro, tu nombre está asociado a la temática de desarrollo territorial rural. Esto parte a fines de los 90. Tú llegas a ese tema desde una serie de trabajos que habías estado haciendo sobre vínculos urbanos-rurales. Te encuentras con otro grupo de personas que venía más bien desde el lado de la diversificación de la economía rural y todo el tema de empleo rural no agrícola. Ese era el contexto. Y dime, ¿de dónde sale y cómo surge esta idea de desarrollo territorial rural? Mira, esto es realmente importante porque son mis últimos 12 o 13 años de vida los que están vinculados a ese hecho. Pero yo decidí salirme de Naciones Unidas antes de que la jubilación lo mandara, contra la opinión de Julio Verdeguer, decía que yo nunca me iba a retirar. Y me retiré precisamente porque había terminado un trabajo que no cabía ni por asomo en lo que eran las orientaciones centrales de la FAO en ese momento, por la dirección que la FAO tenía en el mundo, digamos, en ese momento, y la idea de enfatizar los vínculos urbanos rurales, precisamente por lo que había aparecido en materia de empleo rural no agrícola, fue muy mal visto al interior de la FAO porque parecía que estábamos digamos, eliminando la agricultura como tema central y estamos hablando de empleo rural no agrícola. Entonces ese hecho, y en ese momento yo ya conocía a Julio, había conocido los trabajos del equipo de RIMISP, entonces vine y le dije, mira, yo quiero trabajar en estos temas, pero me gustaría arrendar una oficina aquí en RIMISP. Y entonces me dicen, bueno, no necesitas arrendar, ven, incorpórate, haz lo que tú quieres hacer. Y en este momento tenemos un poco de recursos para un trabajo sobre descentralización. Bueno, y me metí en descentralización a partir de la idea esta de vínculos urbanos rurales. O sea, este era un centro reconocido por el tema de la ruralidad. El tema del empleo rural no agrícola era el eje, era uno de los ejes con el que este centro salió, digamos, al público. Y dije, bueno, este es un nicho perfecto para meter en la descentralización estos dos temas. Y yo creo que al cabo de un tiempo, en medio de la impaciencia de Julio Verdeguer, que entonces estaba haciendo su tesis, creo, de grado, debo haber parido unas, no sé, raro en mí porque yo ya no escribo, debo haber parido unas, no sé, una enorme cantidad de páginas. Y Julio, con paciencia, en ese momento ya tenía la posibilidad de leerlas porque había terminado su tesis de grado, las miró y dijo, hay que reordenar. Entonces, reordenarnos, encerramos 2 días, más de 2 días creo, 2 días y medio. Casi una semana. Y lo que pasó es que Julio hizo aterrizar una cosa que era muy literal, muy de debate casi cargado a lo más sociológico, lo hizo aterrizar a propuestas de política. A 9 o 10, eran 9, después agregamos una más, a 9 criterios. Y lo más interesante es que fue muy insistentes ambos en la presentación que hicimos ante el Banco Interamericano, en una reunión que es donde se inauguró, se planteó por primera vez esto de el trabajo de DTR. Se planteó como criterios, tanto criterios que con frecuencia en los cursos yo decía, esto es como ¿cómo se llama? El libro este de la buena conducta en la mesa Manual de Carreño. Manual de Carreño. Esto es como el Manual de Carreño, en el sentido, o es como el qué sé yo. Pero el entusiasmo de algunos amigos pasó a tomarlo como si fuera paradigma. Entonces muchas de las críticas, muchas de ellas muy positivas, que nos permitieron además ir mejorando en el camino de nuestra propia reflexión, muchas de las críticas vinieron de creer que había un nuevo paradigma. No sé si por fortuna o por desgracia, pero el esquema del DTR, del primer documento, terminó siendo casi idéntico al que después, 5 o 6 años después, saca la OSD como su nuevo paradigma rural, ¿no? Y entonces, claro, esta idea de que estos criterios, que eran estrictamente buena conducta, producto de la larga experiencia en desarrollo rural que había tenido América Latina y sus fracasos, son tomados como si fuera un paradigma, que nunca lo fue. Y que todavía creo que no lo es. Creo que no lo es. Y ahí, en mi opinión, digamos, RIMISP está corriendo un riesgo muy grande, pero muy grande,
en intentar, digamos, una implementación en condiciones muy adversas, creo yo, en México y en Colombia, de los lineamientos que en este trabajo estaban entonces y que han sido obviamente mejorados y superados con la experiencia que va desde que se escribió. ¿Qué año era? El año 2002. 2002. La versión borrador que circuló mucho, digamos. Sí, 2002. El 2002, que circuló antes de salir de forma formal, etcétera, etcétera. Y yo creo que, sigo creyendo que si bien, como señalamos entonces, que está construido sobre la base de experiencias empíricas y sobre todo de intuiciones alimentadas además por lo que en ese momento estaba ocurriendo en la teoría económica, que están dándole premio a economistas que no eran estrictamente formalistas, sino más bien institucionalistas. Y empiezan entonces a aparecer desde el lado de la teoría social una serie de elementos que nos permitían construir lo que hicimos que fuera, e insistíamos, simplemente una especie de orientaciones teóricas de nivel medio, o sea, no teníamos, digamos, una teoría, y en eso yo recuerdo que tú eras muy insistente, de que no tenemos una teoría, lo que tenemos más bien es necesidad de ensayos sucesivos y seguir profundizando para llegar efectivamente a entender. Y creo que estamos en esa etapa, una etapa en que una intuición bien fundada, porque había bastante teoría sociológica y económica detrás, tienen un horizonte todavía importante de debate en América Latina. Pero hoy en día en la región, por todos lados, tú encuentras programas y políticas de desarrollo territorial rural. Ya dejó de ser un simple concepto. Estamos hablando de probablemente centenares de programas, proyectos grandes, chicos, regulares, de gobiernos, de ONGs, de organismos internacionales. Y entonces ahora estamos frente a otro desafío. Ya no es solo un problema intelectual, sino que es un problema de política pública. Y tú hablabas de que RIMIS y muchos otros, ¿no es cierto?, estamos tomando riesgos porque estamos tratando de diseñar políticas a partir de esta idea. ¿Cuál es tu preocupación de esos riesgos? Mi preocupación es la que tuvimos, creo yo, al segundo día de haber difundido la idea, y era el tema de su instrumentación, porque tiene supuestos implícitos de tal envergadura que tomamos conciencia realmente cuando nos dimos cuenta exactamente de lo que señalas, que empezaron a proliferar en América Latina proyectos de desarrollo territorial rural. Algunos de ellos incluso invocando, digamos, el trabajo nuestro como parte de su inspiración. Y sin embargo, lo que veíamos era una banalización creciente del concepto de desarrollo territorial. Finalmente eran todos proyectos, el 90 y tantos % eran proyectos agrícolas, en general eran proyectos reducidos como mucho a un municipio, y todos encontrándose con enormes dificultades, incluso para implementaciones micro de una idea que queda desvirtuada si la haces micro, porque pierde, digamos, su sentido de orientación global de una estrategia. Y entonces, lo que encontramos entonces es eso. Y el problema hoy día, yo creo, es un poco ese, que como pasó con desarrollo territorial integral, si tú te acuerdas que fue... Desarrollo rural integral. Exacto, que fue el catchword, digamos, del Banco Mundial y de otro durante un tiempo, y que poco a poco se fue desinflando hasta desaparecer, precisamente porque se encontró, a pesar de la escala en que querían practicarlo, se encontró con los problemas que se están encontrando quienes intentan, que son sobre todo problemas de coordinación. ¿Pronosticas tú entonces la desaparición de esta idea? No, a mí me gustaría ver qué pasa con las evaluaciones que están planteadas para el proyecto colombiano y para el proyecto mexicano. Yo estoy seguro que van a tener buen resultado en términos de la situación de ingreso, tal vez, de los beneficiarios. Es posible, lo que hemos visto en muchos de los programas, porque hemos evaluado más de 10 o 20 programas de ese tipo, y hemos visto que muchos de ellos son exitosos en términos de ingreso. Pero el tema, digamos, de convergencia espacial, la vemos con la iglesia, que funciona muy bien regionalmente, tiene el obispo, y esa cosa no tiene. Lo ves con la salud.
lo ves con el ejército, que resuelve los problemas de coordinación sobre la base de una verticalidad incuestionada. Pero aquí que la idea al revés, digamos, es recoger la base para la construcción de la estrategia, es donde yo creo que los temas de coordinación horizontal y vertical van a ser... Porque los gobiernos son lo que son. Tal vez entonces tú dices la institucionalidad pública latinoamericana no es capaz de dar cuenta del concepto. En un sentido en particular, digamos, en un sentido entre muchos. Primero, digamos, nosotros siempre pensamos que la escala de un programa, de un proyecto, tenía que trascender un municipio. O sea, estábamos pensando en escalas de 100.000, más o menos, familias, 50.000 familias. Y encontramos con que no teníamos formas de administración política que dieran cuenta de esas escalas. Y por lo tanto había que forzar estructuras que de hecho se están empezando a dar. Te fijas, en los proyectos de desarrollo regional empiezan a darse cuenta muchas veces de que al nivel en que estaban funcionando eran insuficientes, y entonces empiezan a integrar 4 municipios, 5 municipios, a buscar acuerdos intermunicipales. O sea que por lo menos en ese nivel, que era uno de las limitantes, que era una instancia política de dirección de un conjunto, digamos, de esa escala, empieza a emerger como necesidad. Entonces, eso por lo menos habrá resuelto eso. Vamos a ver cómo resuelven ahí el problema de los misterios, de los proyectos, programas sectoriales, de la sectorialidad de todos los programas, de todos los gobiernos, de coordinación.